¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Muy bien. Veo rostros nuevos, no tan nuevos, pero le agradezco por la vida. Bueno, el pastor David estaba con Sandrita ya ausentes algún tiempo y les damos la bienvenida otra vez. Gracias por estar aquí. También la hermana Lichita nos dijo que estaba enferma y ya está mejor. También Blake, Britney estaban con este problema de los incendios y ha sido terrible, pero gracias a Dios ya ha llovido. También Bequita la semana pasada no nos acompañó por lo que estaba enferma, pero bueno, estamos más. Antes estábamos poquitos, dijo la Hanna. Pero estamos aquí gracias a Dios, ¿sí? Quisiera comenzar leyendo el libro de Hechos 8, en cualquier versión que ustedes tengan. Yo voy a leer la versión Reina Valera, que es la que, estudié. ¿Sí? ¿Tienen todos? Sí. Voy a leer. Dice en la escritura así, en el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Dice en la escritura que estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, anunciaron el evangelio. ¿Qué les parece esta historia? Bueno, la historia está conectada con lo que el capítulo 7 está hablando, porque comienza ahí: Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, y es algo que, para dar un poquito de contexto, hay algunas cosas importantes acerca de este libro,
y para los estudios que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Hemos estado en el libro de Hechos, me ha tocado desde el principio hasta ahora estudiar Hechos, y algo que yo puedo ver es que todo el libro de Hechos se centra en la expansión del Evangelio, en los diferentes lugares donde comenzó el cristianismo, desde Jerusalén hasta donde podemos ver en Samaria, y luego, ¿a dónde más? A los confines de la tierra. Nosotros ahora somos parte de este confín de la tierra donde el Señor ha llegado para salvarnos. Y esto se da por obvias razones. Se destaca que este libro, después de que descendió el Espíritu Santo para capacitar a cada uno de los apóstoles hasta nuestros días, porque bueno, lo que yo comparto o lo que cualquier persona comparte el Evangelio es por parte de la capacitación que le da el Espíritu Santo para compartir el Evangelio, para predicar a Cristo. También se destaca que la persecución que se iba a dar en este contexto, que llega después de la muerte de Esteban, que sería uno de los primeros mártires, creo que esto ya lo había dicho en las predicaciones pasadas, después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y es de vital importancia, hermanos, este acontecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque delimita de cierta manera la consecución de los hechos siguientes. Entre estos se destaca la oposición que por parte de los grupos religiosos que dominaban, en este caso el judaísmo, ¿no? Encontramos en el capítulo 8 de este libro un hombre que va a tomar relevancia mucho después. ¿Y este es quién? Pablito, ¿no es cierto? Saulo de Tarso. Pablo el apóstol. Porque el versículo 1, no sé si se dieron cuenta, dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué muerte? De Esteban, ¿no? Luego esta iglesia, según el texto, era asolada en gran medida. En término que se utiliza en este versículo, asolar, dice el autor, trata de denotar o enmarcar algo muy intenso. Algo que de forma ilustrativa logré encontrar es como un jabalí que va y destruye una viña o una fiera que descuartiza un pueblo. Entonces, ¿se pueden imaginar hasta qué punto la iglesia del Señor estaba siendo perseguida? La iglesia fue perseguida con tanta intensidad que el autor en el versículo 3 dice que Saulo, en consecuencia de esta persecución, dice que entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? A la cárcel. El fin de esta persecución no fue el de simplemente encarcelarlos a los que eran perseguidos, sino que esto como que algo soberanamente permitido por Dios para la expansión del Evangelio. Entonces, ¿la persecución para qué sirvió? Para que no se queden en Jerusalén, sino que puedan irse a los otros lados que estaban alrededor, y en este caso fue Samaria. De cierta manera, resumiendo toda esta sección, y con la ayuda de los estudios, creo que ahí está toda la división. Me voy a centrar desde el versículo 4 hasta el 13 y luego del 14 al 25. Del 14 al 13 vamos a ver cómo desde Samaria se expande el Evangelio. Y luego desde el 14 al 25 es que el don de Dios no se puede comprar ni vender, con la historia de Simón el Mago, ¿no? Nuestra primera sección nos centra en quién, en alguien en particular. ¿En quién? En Felipe, ¿no? ¿Lo pueden leer? No sé si tiene alguien. ¿Qué dice en el versículo 4? En el versículo 5, perdón. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Exactamente. Felipe no debe confundirse con el apóstol Felipe, es el otro Felipe, es el Felipe que fue escogido en el capítulo 6 con los 7 diáconos. Este líder experimentó a primera mano la expansión del Evangelio, en este caso en Samaria, y esto lo vemos enmarcado más adelante con la conversación que tiene con el etíope, y luego que va dirigido a Gaza y fue llevado por Dios a Soto, donde predicó y siguió con sus ministerios en Cesarea. Parte de la historia pueden mirar ustedes mismos en el versículo 40, hasta el versículo 40, de este capítulo 8. Es interesante, queridos hermanos, que el Evangelio fue promulgado en Samaria. ¿Por qué lo digo? Porque
judíos y samaritanos no se llevaban. Tenían ciertos contratiempos con este pueblo samaritano. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, el apóstol Juan destaca estas desavenencias. Dice en el versículo 9 del capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, enfatiza lo siguiente: judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y esto viene por, como les comento, por acciones históricas en el pasado. Felipe ya estaba predicando en el pueblo de los samaritanos. Y es una prueba de que la iglesia se estaba expandiendo hasta los confines de la tierra. Y a este lugar, sin importar los caracteres culturales y religiosos del momento. Al parecer de forma inconsciente, porque obviamente Felipe es guiado por el Señor, pero con aspectos que nos debe importar, porque estos dos pueblos eran enemigos y estaban siendo conciliados por medio del mensaje del Evangelio. Recordemos, hermanos, que la predicación fue gracias a que soberanamente Dios permitió la persecución y que fueran desplazados estos hermanos para así integrarse al plan salvador de Dios a través de Cristo. No fue un desatino que estos hermanos hayan sido perseguidos, y no fue en vano. Esta predicación nos atañe de grandes proezas que son aplicadas hasta nuestros tiempos. Dice en la Escritura que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La razón obviamente que es consecuente. Dice que muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Y sobre esto puedo decir tres cosas. En primer lugar, creo que estaba ahí enmarcado en lo que les había dado. En primer lugar, dice que ellos escucharon el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La historia de Jesús. La historia de su vida, muerte y resurrección. Estaba ahora para aquellos samaritanos. Recordemos la conversación que tuvo la samaritana con Jesús. ¿Alguien se acuerda de la conversación que tuvo la samaritana con Jesús? Así de forma rápida, un resumen. Ella buscaba agua, ¿sí o no? Y luego obtuvo otro tipo de agua. ¿Qué agua obtuvo? Exactamente. Una agua que era una fuente inagotable para vida eterna. Algunos dicen que escucharon el Evangelio en algún lugar remoto. Por ejemplo, los mensajes que pudieron escuchar algunos hermanos en algunos países que reprimen a su población con ideologías que no permiten ni siquiera un milímetro de Dios en sus vidas. Por ejemplo, podemos ver en China, en Corea del Norte, que existe la expansión del Evangelio, en donde podemos ver que existen hermanos que han escuchado el Evangelio a pesar de la persecución. Algunos dicen que escucharon el Evangelio en algún lugar remoto, o también gracias a su gran fatiga y mucha desesperación. Fueron encontrados por la gracia que fue proclamada no por un Felipe o un Pablo, o por el más elocuente predicador del momento. Algunos hombres que en su fatiga solo querían descansar y tal vez encontrar un poco de paz sentados en una silla o una banca de un parque. Y luego percatarse que al lado de él estaba un hombre de aspecto amable y con una sonrisa que comenzó a preguntar: ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? O a notar su fatiga, preguntó: ¿conozco a alguien que puede hacerte descansar de tu arduo trabajo? Se ve que eres un hombre atribulado y necesitas de descanso, pero no el descanso que ofrece este banquito donde tú estás sentado, sino un descanso que puede alivianar tus cargas más pesadas. Les cuento esta historia porque recuerdo que hace algunos años atrás con unos amigos salíamos a evangelizar y usualmente nos sentábamos en los parques y de cierta manera nosotros aprovechábamos ese tiempo para compartir el Evangelio.
Nosotros no sabíamos cómo estaban esas personas, pero Dios en su infinita misericordia nos permitía compartir el Evangelio. No sé a ustedes cómo les compartieron el Evangelio o cómo llegaron al Señor. Recuerdo una vez una historia fui parte de esa historia, en donde un chico creyente estaba en su trabajo y una chica con insistencia quería conversar con ella porque sabía que era creyente. Esta chica le contó todos sus pesares, le contó todos sus pecados y entre ellos eran algunas cosas que no la dejaban vivir en paz. No la dejaban ni siquiera descansar porque las pesadillas atormentaban su vida. Era algo que ella había hecho en sus años de juventud, en los cuales que adormecida por la euforia que estos años traen, contó que había tenido una relación, la cual fue muy bonita en sus palabras, pero que entre romances y su desenfreno había quedado embarazada. Ella, por su miedo a lo que dirían sus padres y el no apoyo de este chico que la había dejado embarazada, tomó una decisión de fasta. Ella con dolor y desconsuelo abortó a la pobre criatura. Esto decía ella que era una de las cosas que más le causaba dolor, no haber sido valiente y seguir con el embarazo. Ella, como muchos queridos hermanos, tenía una carga tan grande que solo la gracia del Señor podría aliviar. ¿Ustedes conocen tal vez muchísimos casos? ¿Sí o no? Tú o yo como pecadores hemos sido alcanzados por esta gracia. Tú sabes la historia, cómo fuiste salvado, en qué circunstancias fuiste salvado y que Dios no fue indiferente en hacerlo. Entonces, queridos hermanos, para volver al texto, estos samaritanos fueron alcanzados para que escuchen el mensaje de Jesús. Otro efecto que tuvo la predicación del Evangelio es el de traer sanidad. No solo era cuestión de palabras lo que Felipe predicaba, sino de sanaciones que milagrosamente habían tenido esta población. Si ustedes pueden ir al texto, dice que algunos paralíticos, ¿qué más? ¿Qué dice? Cojos. Exacto. Cojos eran sanados y que algunos endemoniados con espíritus inmundos también eran liberados. Recordamos que el ministerio de Jesús fueron muchos sanados, de dolencias, endemoniados eran liberados y era cuestión de mucho gozo para aquellas ciudades. En un ejemplo que pude ver en el libro de Hechos, no busquen, está en Hechos 3:1-10, donde un hombre lisiado que estaba pidiendo limosnas, no sé si recuerdan, se dirigieron a Pedro y a Juan, ¿y qué pasó? Le pidieron limosna, ¿y qué dijo Pedro y Juan? No tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Y es algo impresionante como lo dice la Escritura. Uno de los aspectos que se debe reconocer en este tiempo es las señales milagrosas que se hacían por medio de los apóstoles como una marca genuina de la predicación del Evangelio. Dando un contraste acerca de esto, tenemos que tener cuidado al tomar como una normativa de este texto. Si bien este libro tiene un carácter narrativo histórico, no puede ser tomado como la norma. Es decir, si algunos de los milagros que se realizaron de una forma particular no podría ser tomado como la norma, que así va a pasar, o sea, tal cual va a pasar. Ahora, esto quiero aclarar porque existen ministerios que se han dedicado a diseminar cierto tipo de mensajes que manipula a la gente, haciendo creer que el poder de Dios está ahí, falsificando el verdadero poder de Dios. Hay muchos milagreros que intensifican esfuerzos para hacer creer que por una necesidad física, son atraídos por una necesidad física algunas personas, son llevados a este tipo de escenarios. Tengamos cuidado, hermanos, de aquellos lobos rapaces que se hacen pasar por genuinos, cuando en realidad son fraudulentos. La Biblia los llama nubes sin agua y que están en el error.
Les podría dar algunos ejemplos de personajes en el mundo que son muy conocidos en el medio local y también internacional. Es uno de los ejemplos creo que más claros, es Benny Hinn y un tan aclamado Cash Luna, que más ha entorpecido el evangelio en Latinoamérica, el evangelio bíblico. Ahora, hermanos, no quiero que me malentiendan acerca de los milagros que puede hacer Dios hoy en día. Pues yo personalmente creo en los milagros, en lo sobrenatural que Dios puede obrar, pero el énfasis no debería estar ahí. Las señales y los milagros son un medio, no un fin. Las sanaciones milagrosas que podemos ver fue una marca de que Dios estaba obrando de manera soberana en aquella población en Samaria. Ha habido hermanos que por una obra divina han sido sanados de algunas dolencias, de todo carácter. He escuchado testimonios, inclusive de posesiones demoníacas. Pero esto, hermanos, los ha llevado a Cristo, a creer en el evangelio. Gente ha venido a Cristo, posesionada o inmiscuida hasta lo más profundo en pecados de lo más ruin. Asesinos confesos, prostitución, extorsión, homosexualidad, problemas depresivos en extremo, alcohólicos empedernidos, mujeriegos y gente con la lascivia que no pueden disimular, y muchos pecados más. Yo, mis queridos hermanos, vengo de un trasfondo de depresión que Dios por su amor y misericordia me ayudó a sanar y saber que mi enfermedad no es lo que más quiere sanar Él. El Señor quiere sanar mi relación que yo tengo con Él y que estaba rota con Él. Y reconocer que he pecado, que merezco un juicio justo por mis pecados, porque yo mismo he sido un blasfemo de lo peor, un hombre llevado por pasiones diversas y que por la pura misericordia de Dios pudo salvarme, y reconocer que el Hijo de Dios, Jesús, murió por mis pecados para aplacar la ira de Él, aplacar la ira de Dios, ira que yo estaba acumulando para mi destrucción. Le ha placido a Dios en ponerme en una relación correcta a través de Cristo. Alabado sea el Señor por eso, queridos hermanos. Otro de los aspectos que se puede ver en esta sección es que, aparte de que, se predicó el Evangelio, esto les trajo una gran alegría a esta población. Una consecuencia del mensaje que se estaba predicando, un gozo que no habían experimentado antes estos samaritanos. Recordemos que el Evangelio irradia alegría y gozo por doquier. En el versículo 8 describe con estas palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. David Brainerd, mis hermanos del extranjero lo deben de conocer mejor que yo, o las historias de él, escribía acerca de una experiencia que tuvo con algunos indios originarios de América del Norte, a los que fue a predicar. Él decía que en un servicio en particular, algunos de ellos estaban realmente conmovidos por todo lo que había pasado en ese servicio, un domingo. No puedo poner todo lo que pasó porque era súper largo lo que pasó ese día, pero me pareció interesante lo que pasó con una mujer en particular. Él dice lo siguiente: terminado el culto, varias personas vinieron a mi casa, donde entonamos himnos y hablamos sobre las realidades espirituales. Y la presencia del Señor también se manifestó aquí entre nosotros. Mientras estábamos cantando, apareció la mujer mencionada en mi diario el 9 de febrero. Una mujer que él la señala bastante. Me aventuro a decir, si es que puedo decir tanto de cualquier persona que yo haya visto, que ella estaba llena de gozo inefable y llena de gloria. De tal manera que no consiguió contenerse, sino que prorrumpió en oración y alabanzas a Dios delante de nosotros todos. En medio de muchas lágrimas, dice David. Hablaba algunas veces en inglés y algunas veces en la lengua de los indios. Oh Señor bendito, decía él.
Ven, ven, oh, llévame de aquí, déjame morir e ir cerca de Jesucristo. Tengo miedo de seguir viva y pecar de nuevo. Déjame morir ahora. Oh, querido Jesús, ven, no puedo quedarme, no puedo permanecer aquí. ¿Cómo puedo seguir viviendo en este mundo? Quita mi alma de este lugar pecaminoso. Oh, nunca más dejes que yo peque contra ti. Oh, ¿qué haré, querido Jesús, querido Jesús? En este éxtasis, dice David Brainerd, ella continuó por un tiempo pronunciando estas y otras expresiones similares sin cesar. El gran argumento que ella usaba con Dios para sacarla del mundo rápidamente era: si yo vivo, puedo pecar nuevamente. Cuando ella se había recuperado un poco, le pregunté si ahora Cristo parecía dulce y tierno para su alma. Ante la pregunta, se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y con todas las señales de la más sincera humildad que yo había visto en alguien. Ella respondió: por muchas veces te oí hablar de la bondad, la dulzura de Cristo, que Él es mejor que todo el mundo. Pero yo realmente no había entendido lo que quería decir. Nunca te creí, pero ahora sé que es verdad. Ella continuó hablando cosas así. Entonces me impresionó mucho cómo David Brainerd lo dice, lo que produce el Evangelio: gozo, alegría, paz. Fue causa y gozo para aquellos que ha salvado. El mensaje del Evangelio es causa y gozo para los que Él ha salvado, incluyéndonos. Porque, queridos hermanos, el gozo de la salvación debe estar presente en nosotros como un escudo para esos días en donde las nubes parecen más grises de lo común y la tristeza hasta cierto punto quiere romper toda nuestra seguridad con que el Salvador bendito nos ha rescatado. Ahora vamos a la siguiente sección, desde el 14 hasta el 25. Creo que dice: el don de Dios no se puede comprar ni vender. Algunas cosas que se puede recalcar en esta sección es uno de los personajes principales, es Simón el Mago, ¿no? De esa sección. Esto por su apariencia y por lo que dice la Escritura, era alguien que decía ser alguien, pero no era nadie. Que era alguien que estaba atrayendo a la gente, engañando a la gente y que era enviado por Dios y que demostraba cuál era el verdadero poder de Dios. Se dice que en el mundo antiguo no era un tipo raro en este contexto, ya que existían muchos astrólogos, adivinos, magos, y ejercían gran influencia en esta época donde la gente era muy crédula o fácil para convencer con cualquier creencia, con cualquier ideología, con cualquier cosa. Vemos esto aún plasmado en la sociedad. Hay algunos timadores que profesionalmente se ganan la vida haciendo este tipo de cosas que más bien son producto de engaños y de ser engañados y de un poder falso, de un poder demoníaco que no es de Dios. Me acuerdo que había un astrólogo, creo que era Walter Mercado. Uno se iba a estar viendo en la televisión y comenzaba a hacer sus cosas y te decía que vas a ser próspero y muchas cosas que en mi niñez yo lo había visto en la televisión. O por ejemplo, no sé si se acuerdan de Don Capa. Don Capa era un brujo de cierta manera que sobaba el huevo y te decía: ya estás con aire así rápido. Entonces eran cosas interesantes que ahorita me acuerdo. En el caso de Simón el Mago y de lo que aprendía con respecto a comprar el don de Dios, se debe entender el contexto de la iglesia primitiva y sus prácticas. Recordamos que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre las personas que estaban ahí reunidos, eso se relacionaba con ciertos fenómenos visibles y audibles, sobre todo con el don de lenguas. Entonces creo que Simón, al parecer, quería eso es lo que había visto. En el judaísmo la imposición de manos era algo corriente, no era algo, digamos, anormal para ellos, era normal practicarla.
porque ello se creía que se transfería ciertos aspectos de poder o cualidades de una persona. En este caso, para Simón el Mago, lo que estaba consultando los apóstoles eran respetados, y se puede ver la actitud de Simón hacia Felipe, que impresionado por eso. O sea, él quería ser parte del carácter de estos apóstoles, Simón el Mago, básicamente. A lo sumo se podría decir que pensaba que esta imposición de manos era algo para atraer a la gente como algo materialista, porque él quería recibir retribución de esto. De este nombre de Simón, según lo que estaba estudiando, nos queda algo que significa simonía, que quiere decir el que compre y vende indignamente las dignidades eclesiásticas. En el estudio pude ver que hay dos aspectos o faltas que incurrió Simón el Mago, o pecados. Uno de ellos es el que no estaba interesado en que la gente recibiera el Espíritu Santo como el poder, sino que quería el prestigio que eso le significaría a él. La exaltación de uno mismo, el egocentrismo que nos quiere engañar, es un peligro para aquellos que están en puestos de servicio, especialmente para los pastores, maestros y predicadores que se están preparando para la predicación. La tarea de un pastor, la tarea de un predicador siempre debe ser de exaltar a Cristo y minimizar de cierta manera nuestra presencia, porque cuando nosotros nos colocamos a nosotros mismos por encima de Cristo, ya no estoy dando un buen mensaje. Debemos exaltar a Cristo siempre con nuestras vidas, y en este caso con la predicación que les estoy acabando de compartir, les estoy compartiendo. Un teólogo y predicador de origen escocés decía que no se puede demostrar que uno es maravilloso y que Cristo es poderoso para salvar. ¿Sí o no? Nosotros debemos menguar, como decía Juan el Bautista. Nuestra tarea es tener cuidado con este tipo de pecados, que al fin y al cabo pueden no solo hacernos tropezar, sino en alejarnos de aquel que nos rescató. Simón el Mago pensaba que podía comprar el don de Dios, y esto de cierta manera lo estaba alejando, y estaba en hiel de amargura, dice en la Escritura, por aquello que había dicho. Otra cosa de lo que Simón había pecado o había fallado, no sabía que algunos dones dependen del carácter, no se pueden comprar con dinero, y esto va para todos, incluyendo aquellos que están encargados de la predicación, como lo dije. La predicación siempre va a ser la comunicación de la verdad por medio de la personalidad. Para comunicar a otros el Espíritu hay que ser no un hombre rico, como pretendía Simón, sino un hombre controlado por el Espíritu. El carácter no es algo que me gane en un día, como algunos piensan que por la imposición del pastor y en tumbos voy a tener carácter. A la final el carácter se logra porque somos moldeados por la obra de Cristo. Somos controlados por el Espíritu Santo. El libro de Hebreos enmarca que nosotros, los creyentes, dice que les estaba reprendiendo a los hebreos. Dice que hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué debemos de cierta manera buscar? Es la dependencia del Espíritu Santo en nuestro carácter, para todas las cosas. Bueno, para concluir,
Creo que tienen sus hojas, ¿no es cierto? ¿Sí las tienen? Alcen sus hojas. Eso, muy bien. Los puse como algo para resumir todo lo que compartí. Por ejemplo, ahí vemos que primero, en Samaria para expandir el evangelio. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué les sucedió aquí? Ok, están conmigo. Les trajo la historia de Jesús, el mensaje del amor de Dios revelado en Jesucristo. ¿Qué más? Les trajo sanidad. El cristianismo no ha sido nunca algo exclusivamente de palabras. ¿Qué más les trajo? Como una consecuencia natural, una alegría que los samaritanos no habían experimentado. Ajá. Y dos, que es lo que dividí, el don de Dios no se puede comprar ni vender. Simón pecó en dos cosas. No estaba tan interesado en que la gente recibiera el Espíritu Santo como en el poder y prestigio que eso le reportaría a él. Esto que dice es un llamado de atención al egocentrismo. Esta exaltación es un llamado de atención para todos, de forma especial para ¿quiénes? A los pastores y predicadores. Es verdad que como creyentes debemos irradiar luz, pero también lo es como decía James Deineke, no sé si lo pronuncié bien, no se puede demostrar que uno es maravilloso y que Cristo es poderoso para salvar. Y también, ¿qué pasó con Simón? Simón olvidó o no sabía que ciertos dones dependen del carácter. No se compran ¿con qué? Con dinero. Debemos tener cuidado, especialmente los predicadores y los pastores. De nuevo, la predicación es la comunicación de la verdad por medio de la personalidad. Para comunicar a otros el Espíritu hay que ser no un hombre rico, sino un hombre controlado por el Espíritu. Ahora, algunas preguntas de aplicación. Una de las preguntas que les quiero hacer, respóndanse. Y si las quieren anotar atrás, ahí chévere, ¿no? ¿Te gozas en el mensaje del Evangelio y sus efectos? Yo a veces no me gozo, fíjense, no me gozo del mensaje del Evangelio, porque quiero a veces hacer lo mío y no obedecer. Tampoco, el mensaje del Evangelio, ¿cómo crees que se trata de ti? ¿Aún crees que el mensaje del Evangelio se trata de ti? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De mí o de él? De él, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos creciendo en nuestro carácter cristiano? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Aún pensamos que no debemos trabajar en él? No, puedo quedar así. Me salvó y que Dios nos ayude, hermanos, a arrepentirnos, a fijar nuestra mirada en aquel que sí puede ayudarnos, el que nos moldea a su imagen. Aún estamos creciendo. Yo ya no he de crecer más en altura, pero estoy creciendo así. Pero no debemos quedarnos estancados, hermanos, en nuestro amor hacia Él. El mensaje de hoy se trataba de amar a Dios respetándolo, según lo que me dijeron, pero creo que, según lo que estudié, es amar a Dios creyendo en el Evangelio. ¿Sí o no? Fijemos nuestra mirada en aquel que es perfecto, hermanos. Y por medio de Él ser capacitados para seguir caminando y adorándolo a Él. ¿Sí? Oremos.